En este apartado lo que les ofrezco son una serie de sugerencias sobre la posibilidad de la aplicación de la geopolítica en la investigación social. Dado que no existe un método único, por razones que ya hemos analizado en el resto de las sesiones, solamente les voy a dar algunos puntos que a mí me han servido, me han sido útiles para la aplicación geopolítica en mis investigaciones. En primer lugar, y creo que esto es clave en cualquier investigación social, es la delimitación espacio-temporal. Sobre todo esta cuestión espacial que ya hemos visto es un punto central dentro del análisis geopolítico. Debemos considerar cuál es el ámbito de acción de los actores políticos que vamos a estudiar. Un ámbito local, un ámbito global, un ámbito regional. Y a pesar de tener una visión a lo mejor que atraviese todos los niveles territoriales, sí debemos acotar el fenómeno que estemos estudiando. De la misma forma, también hace falta una revisión de una delimitación temporal, porque ya hemos visto que un territorio, a pesar de ser resultado de un proceso histórico que se va sumando a eventos que se suscitan en él, debemos enfocarnos a qué momento de ese gran proceso nos estamos refiriendo. Otro punto obligado, por supuesto, sería la selección de autor o de autores teóricos de la geopolítica de acuerdo al tema de investigación que ustedes estén realizando. Y aquí es un punto central porque yo creo que es la diferencia entre algunas investigaciones que solamente hacen una descripción de eventos sin realmente retomar un punto de la geopolítica, ya sea clásica o de la nueva geopolítica. Aquí evidentemente va a depender del tema de investigación, acercarse más a aquellos que estén escribiendo sobre la materia. Les voy a poner un ejemplo. Yo, de una de las últimas investigaciones que realicé fue sobre geopolítica de las religiones. Así que tuve que leer mucho material al respecto de aquellos teóricos que vinculan la religión con la geopolítica. Y es toda una línea de investigación. Ya yo les mencionaba en el video sobre la nueva geopolítica, cómo todos los temas pueden ser abordados desde esta perspectiva. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar una serie de revistas y libros o editoriales donde ustedes pueden encontrar diferentes líneas de investigación que a lo mejor se acercan mucho más al tema concreto que ustedes están investigando. Pero aquí sí la invitación sería entonces a que esta argumentación que hagan en su investigación sí tenga un sustento teórico, de acuerdo a otros autores que manejan ya las bases geopolíticas a la hora de la práctica de la investigación. Dado que la geopolítica se ha nutrido de diferentes disciplinas y también de diferentes teorías, no hay una única metodología o una serie de pasos que nos indiquen cómo realizar una investigación geopolítica. Va a depender evidentemente de los presupuestos teóricos de los que estemos partiendo. Sin embargo, en términos generales, en algunas investigaciones se ha utilizado algo que propuso Flint junto con Taylor en un texto del año 2000 que se denomina un código geopolítico, que es una serie de preguntas aplicadas sobre todo para la acción de un Estado, y dicen ellos e inclusive puede ser otro actor político que incide en sus relaciones de poder en un territorio. Entonces es una serie de preguntas que muchas veces algunas investigaciones las retoman para buscarles darle respuesta de acuerdo al tema en específico que estén investigando. Estas preguntas son: ¿quiénes son nuestros aliados actuales y potenciales? ¿Quiénes son nuestros enemigos actuales y potenciales? ¿Cómo podemos mantener a nuestros aliados y acercarnos a nuestros aliados potenciales? ¿Cómo podemos contrarrestar nuestros actuales enemigos y amenazas emergentes? Y finalmente, ¿cómo justificamos los 4 cálculos anteriores a nuestro público y a la comunidad global? Entonces, este código geopolítico, les voy a poner aquí algunos ejemplos que se buscan aplicar para las investigaciones, aunque para mí es solamente un ejemplo de lo que nosotros más originalmente podríamos recrear al momento de buscar dar respuesta en una investigación. O bien, si nosotros estamos mucho más de acuerdo, congeniamos más con la visión de la geopolítica clásica, también es posible, yo me lo encontraba en investigaciones, retomar a los clásicos para crear, no sé si pudiéramos llamar algo así como los códigos clásicos, es decir, aquellos autores que buscan determinar
dónde está el poder marítimo en la actualidad, o si se está estudiando, por ejemplo, un recurso que esté en el mar, o ubicar dónde está el Herdan, qué países, qué ciudades, qué territorios lo conforman en la actualidad, siglo XXI, al igual que puede ser el Rimland, o las zonas aéreas, que ya también en su tiempo fue un foco de interés, pues aplicarlo en la actualidad. O distinguir también como propuesta las rutas marítimas o las rutas comerciales. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se hace una revisión de actualmente las ciudades que conforman el Herland para hacer una distinción del poder en ese territorio. Va a depender de acuerdo obviamente a la investigación que estemos realizando si estos códigos clásicos pueden ser o no aplicados a la investigación en curso. Otra posibilidad también dentro de la investigación geopolítica está en la generación de modelos. Yo me he encontrado algunos ejemplos, sobre todo del enfoque sistémico, que busca recrear una serie de parámetros históricos que se han dado para explicar sobre todo la hegemonía mundial de ciertos territorios o países en el poder y control propiamente del capitalismo. Así está este caso que es recurrente, que muchos autores lo retoman como fundamento para la explicación de sus investigaciones geopolíticas, de los ciclos Modelsky. Este autor en específico hace una serie de análisis histórico transversal en el que determina que la hegemonía de los países está dada por ciclos, que actualmente nos encontramos en la quinta fase, ya vamos por la quinta fase, y las fases anteriores estuvieron dominadas por ciertas potencias, como fue en su caso Portugal, los Países Bajos, por dos periodos, Gran Bretaña y actualmente el dominio de Estados Unidos, que sin embargo en un momento plantean, sobre todo este autor, va a venir un declive y después un nuevo auge. Entonces este es un marco también explicativo que algunas investigaciones geopolíticas retoman y que nos da un ejemplo también de la posibilidad de generación original de modelos para explicar las investigaciones que estemos realizando. Aquí les comparto otro ejemplo de una posibilidad de generar un código geopolítico de acuerdo al tema en especial que se esté analizando. En este caso les presento una serie de preguntas guías que yo les pongo a mis alumnos en el Diplomado de Análisis Geopolítico para guiar su investigación, en especial en este caso sobre la geopolítica del agua. Ellos primeramente tienen que elegir el tema en especial, si es geopolítica del río Nilo, geopolítica del acuífero Guaraní, geopolítica del río Bravo, etc. Y el momento en especial que van a estudiar, ¿no? Esta delimitación espacio-temporal de las que ya hablábamos. Ahora bien, los guío con una serie de preguntas en donde se plasma muy bien esta idea de vincular actores, juegos de poder y territorio, que ya hemos visto son como los elementos claves en el análisis geopolítico. Así lo que tienen que responder ellos, por ejemplo, es qué tipo de recurso hídrico está en disputa. Si es un río, es un acuífero, es un lago, una cuenca, etc. Características básicas que tenga. Sus dimensiones, qué fronteras atraviesa, cuáles son sus características físicas, morfológicas, sobre todo que nos ayuden a explicar los juegos de poder en torno al recurso mismo. Otro punto que deben ellos analizar es cuál es el principal motivo de disputa. Si es a lo mejor una empresa minera en contra de un grupo indígena o el gobierno de un país, o si es acaso entre solamente gobiernos estatales, pasa mucho en los ríos fronterizos, es decir, distinguir muy bien cuáles son los actores involucrados y también sus estrategias que están implementando en esa lucha por el recurso. Otro punto que tendrían ellos que analizar es cuáles son los diferentes usos que hay en torno a ese recurso, en este caso hídrico. Si es un uso comercial, es un uso habitacional o del uso de la vida cotidiana, o es el uso simplemente de poder político, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de los actores y el despliegue de sus estrategias de poder en torno, en este caso, al recurso hídrico?
Y finalmente, por ejemplo, les pido que analicen el potencial de conflicto que hay, en este caso, para desatar una guerra ya sea local o sea regional o que se pueda convertir incluso en internacional. Así tienen ustedes un ejemplo de cómo se puede crear un código geopolítico de acuerdo al tema que se está investigando. Es mucho más sencillo siempre partir de preguntas muy concretas que vinculen esta cuestión de los actores, el territorio, el poder, que simplemente ir llenándose de información de pronto y no tener como una guía. Entonces sí, la generación de códigos geopolíticos es una herramienta muy interesante, muy importante para guiar las posibilidades de sus investigaciones y realizarse de la mejor manera. Y bueno, evidentemente parte de lo que ya les comentaba sería acercarse a la literatura geopolítica específica sobre el tema que hemos seleccionado y que estemos desarrollando. Y aquí hay una gran posibilidad. Les repito, voy a poner en los recursos algunas de las revistas editoriales que son más recurridas al momento de hacer investigación con una perspectiva geopolítica para que de ahí ustedes puedan ir buscando, descargando aquellos artículos en especial que les sean mucho más útiles de acuerdo al tema que estén ustedes investigando. Este punto ya se revisaba en la clase anterior sobre la cuestión de la docencia y la geopolítica. El respaldarse en la cartografía. Esto no es exclusivo para la docencia, es también un punto central para la investigación geopolítica. La posibilidad no solamente de generar cartografía, sino de utilizar aquella que ya ha sido elaborada por otros, mapas históricos, posibilidad también de utilizar algunos cartogramas, ¿no? Inclusive. Aquí tenemos realmente una revolución tecnológica que ha impactado de forma realmente espectacular en la generación cartográfica, ¿no? En general en la geografía. Con toda la revolución, los dispositivos móviles, la telefonía, sobre todo la ingeniería satelital, la posibilidad ahora de lo que los geógrafos llaman mapear los fenómenos sociales es realmente impresionante. Vamos a ver en la próxima y última sesión una serie de recursos que yo les voy a poner ahí en la plataforma para que puedan explorar algunos ejemplos de donde ustedes pueden, ya sea generar mapas en forma muy intuitiva, muy básica, o descargar algunos que ya estén elaborados de algunas fuentes mucho más oficiales y formales. Aquí solamente sería importante restablecer que en la investigación social, con una finalidad o con una perspectiva geopolítica, es muy relevante la generación y el apoyo en cartografía y obviamente también en estadísticas y tablas. Y finalmente no quedaría más que el desarrollo propio de la investigación. Aquí sí habría que ver que hay algunas distinciones entre las diferentes disciplinas sociales, porque algunas tienen algunos pasos o un método específico, una forma de generar el protocolo de investigación que puede llegar a diferir. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las relaciones internacionales, que es muy difícil este paso que sí tienen otras disciplinas sociales del trabajo de campo, porque de pronto un entorno mucho más global e internacional dificulta esta posibilidad. No así para algunos profesores que con gusto veo aquí que tenemos en el grupo, que son, por ejemplo, de trabajo social o de aspectos más locales, en donde sí sería un paso a lo mejor obligado dentro de la investigación. Más allá de estas distinciones, pues quedaría seguir de acuerdo a nuestro código geopolítico generado o a la teoría que estemos empleando, ir desarrollando paulatinamente la investigación de acuerdo a nuestro propio protocolo que tengamos.